¿Qué es una separación consciente? ¿Qué no lo es? ¿Y cómo puedes lograrla? Eso es lo que te contamos en este vídeo. Somos Rocío y Miguel Ángel de Creada. Te ayudamos a cuidar de ti y de tus peques en el proceso de separación o divorcio. Bueno, Rocío, este vídeo es muy importante porque de alguna manera creo que va a ayudar a las personas a entender qué es lo que queremos decir cuando desde Creada siempre hablamos de lo que es una separación consciente. Desde ahí la primera pregunta, creo, y la más importante, es entender cuáles son los pilares fundamentales para que podamos saber qué es una separación consciente y qué no lo es. Tiene dos nada más, lo cual lo hace Muy muy sencillo. sencillo. Y sin embargo genera muchas dificultades. ¿Cuáles son los dos pilares? Pues poner en el centro de todas y cada una de las decisiones las necesidades de las criaturas. Algo que parece muy básico y muy esencial y que todo el mundo afirma tenerlo en consideración, aunque a veces no es tan fácil llevarlo a cabo. Y el otro pilar es tomar las decisiones, esas que hemos tomado poniendo en el centro las necesidades de las criaturas, desde el centro, desde el yo adulto. Esto que también parece muy fácil no lo es nada, porque vamos a ir desgranando estos dos pilares para hacerlo accesible a cualquier persona. Poner en el centro de todas las decisiones las necesidades de la criatura conlleva contarnos verdades. Y esto los adultos no solemos hacerlo. Nos solemos contar muchas cosas para reafirmarnos en nuestra forma de entender las cosas. Como, pero si esto es lo normal, claro, esto es lo normal desde el discurso que te cuentas. Entonces, contarnos verdades, ¿qué es? Pues atender las necesidades auténticas de los niños y las niñas, no lo que yo quisiera para mi hijo, no lo que yo creo que es mejor para mi hijo, sino que hoy día tenemos muchísima información a nuestro alcance, a veces demasiada teoría, para conocer cuáles son las necesidades auténticas para favorecer la salud mental, es decir, un apego seguro en nuestros hijos y en nuestras hijas. A mí me gusta decir que hay que distinguir de alguna manera lo que son las necesidades de los deseos. Y suelo poner el ejemplo, cuando nuestros hijos desean algo y queremos satisfacer ese deseo, lo podemos elegir o no y atender o no a sus necesidades. Es decir, si atendemos solo a sus deseos, probablemente solo se van a querer alimentar a base de chuches. Pero eso no es lo que necesitan. Exacto. Lo que necesitan es algo diferente. Bueno, y además eso me recuerda a un tema también muy sensible, que por cierto podemos hacer un vídeo de esto, del tema de los límites. Es como, no, es que a mi hijo no le gusta que le pongan los límites, o es que se enfada. Claro, no quiere, no es su deseo, pero responde a que una necesidad física en muchos casos y emocional y psicológica en muchísimos otros. Otra cosa que juega en contra para detectar a esas necesidades auténticas son las creencias limitantes. Nos han dicho durante tantas décadas o siglos que es lo peor que se le puede hacer a los hijos, que lo tenemos grabado a fuego creyendo que hay un sinónimo de separación y trauma o divorcio y trauma. Entonces de ahí nos agobiamos porque como queremos siempre lo mejor para nuestros hijos, nos agobiamos creyendo que lo que estamos haciendo es algo malo y entonces tenemos que compensar por algún lado. Y ahí nos liamos mucho. Entonces es muy importante para poder hacer una separación consciente antes poner perspectiva y distinguir qué es lo que tiene que ver con lo que yo creo en base a la sociedad, la cultura en la que he crecido y el contexto familiar en el que se ha desarrollado mi pensamiento y mi carácter, y qué es lo que tiene que ver con las necesidades de mis hijos reales en base a qué, a la etapa evolutiva en la que se encuentran, la edad que están, la madurez emocional que tienen, el nivel de sensibilidad. Según esas cuestiones, ahí vamos a poder entonces poner en el centro a sus necesidades, no mis deseos o los deseos de la otra parte o mi derecho como madre o su derecho como padre. Las necesidades de los hijos deben estar por encima de los derechos de madres y padres. ¿Por qué? Porque madres y padres se nos presupone personas adultas maduras emocionalmente, cosa que no suele ser así, pero bueno, vamos a quedarnos con esta presuposición que tiene que ver con que nosotros sí tenemos más recursos. ¿Qué ocurre cuando tu interés como padre o como madre va en contra
precisamente de ese lugar en el que queremos poner en el centro las necesidades de los hijos. Podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando los papás, hombres, estamos en ese proceso de separación, las criaturas son muy pequeñitas y desde un punto de vista profesional les transmitimos que es conveniente que en el momento de las noches y demás pase más pernoctas con la madre, ¿no? Ese sería un ejemplo como tantos otros. Hay muchas veces momentos en los que mi interés como adulto, como madre, como padre va en contra de las necesidades de los hijos. ¿Qué ocurre ahí? Claro, ahí hay dos posiciones, ¿no? La que tú estás diciendo cuando son muy pequeños y necesitan pasar, porque la biología no es políticamente correcta y necesitan pasar más tiempo con la mamá, al papá le toca hacer un duelo. Sin duda. Un duelo en el que es muy importante que tenga sostén y tenga apoyo. Y cuando es al revés, cuando la mamá tiene interés en estar más tiempo con sus peques, pero sabe que es bueno también que estén con el padre, o no ha tenido más remedio porque no ha habido acuerdo posible y ahí le toca hacer otro duelo. Entonces, por eso, la segunda pata Es tan fundamental. de la separación consciente, la una no puede ir sin la otra, que es tomar las decisiones desde el centro, desde el yo adulto, no desde el niño o la niña interior. La inmensa dificultad de un proceso de separación es que abre heridas que nada o poco tienen que ver con la relación de pareja. Y esa es la mayor dificultad, sin duda, porque proyectamos en la otra persona lo que yo llamo que son las miserias internas. Las carencias, ¿no? Que hemos tenido de nuestra infancia. Claro, con las carencias, con las heridas, con los vacíos. Con las necesidades que tuvimos de niños. Efectivamente, entonces se ponen ahí de manifiesto y se queda nublado, enturbiado el proceso de separación y mis decisiones en mis heridas. Claro, si nos pasa a ambas personas, entonces nos terminamos convirtiendo en un niño y una niña batalleando, luchando, haciendo una lucha de egos. ¿Y qué ocurre entonces con los menores? Pues que nuestros hijos y nuestras hijas se quedan huérfanos emocionalmente, porque yo te miro a ti, que hay que ver este hombre y tal, tú me miras a mí, hay que ver esta mujer tal y cual, y al final, ¿quién está mirando hacia abajo, hacia Nadie. los hijos y sus necesidades emocionales? Nadie, que al menos uno de los dos esté mirando. Ok. Entonces, Rocío, podemos decir que una separación consciente tiene varios ingredientes, ¿no? Por un lado, un periodo de reflexión previa, es decir, hacerlo desde ese lugar en el que tomamos un poco de tiempo, tomamos pausa, no nos dejamos llevar por el impulso y nos permitimos el reflexionarlo. Otro aspecto muy importante es hacerlo desde el centro, desde el yo adulto, desde ese lugar del ser que nos permita de alguna manera hacerlo con la mayor conciencia. Y de la mano de la conciencia creo que sin duda viene el tercer elemento, que es un crecimiento personal. Desde Creada siempre decimos que si aprovechamos una separación verdaderamente se puede convertir en un proceso de crecimiento personal. Y déjame que te diga una cosa, porque me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque, claro, hablamos de que la separación consciente tiene dos patas, y ahora escuchándote me di cuenta que esas dos patas no pueden hacerse sin esos tres elementos. Son tres elementos que rodean a estas dos patas. O que son transversales al proceso. O que son transversales, que es esa reflexión, esa conciencia desde dónde me quiero separar y esa apertura al crecimiento personal, porque sanar nuestras heridas es crecer, atender lo que se me mueve más allá de lo que realmente está sucediendo, lo que me vibra dentro por mi historia, al hacer la resonancia con lo que está sucediendo fuera, voy a crecer sin duda. Entonces no puede ir una separación consciente sin crecimiento personal de la mano. Así que yo creo que ahí verdaderamente es donde estriba la mayor dificultad precisamente, ¿no? No en realmente las respuestas que emitimos, sino desde el lugar en el que llevamos a cabo cada una de las decisiones, de las respuestas o incluso a veces de las reacciones que tenemos. Siempre explicamos que hay únicamente dos lugares, ¿no? Uno es hacerlo desde el amor y el otro es su contrario, que no es el odio, sino que es el miedo. ¿Podemos explicar un poquito más esto? Sí, a mí me encanta cuando tú dices, que era algo que yo al principio no te entendía, que dices que la separación consciente es un acto revolucionario. Y claro, lo fui entendiendo con el tiempo y por supuesto que lo es porque es vivir este proceso desde el amor, cuando siempre se ha vivido desde el miedo. Desde el miedo hay dos vertientes y cuando se unen las dos, eso es un cóctel molotov muy destructivo a nivel emocional.
Desde el miedo tiene que ver con hacerlo sin esta pata desde el centro, hacerlo desde la conexión con mis heridas, desde mis miedos, mis vacíos, desde mi propia historia de carencias, llevar a cabo el proceso donde estoy actuando desde el niño o la niña interior que sigue sin estar del todo sanada. Y otra cuestión cuando se hace del miedo tiene que ver con el histórico social y cultural, en el que el divorcio ha estado desde que es legal hace 43 años, creo que va a cumplir este año. Es muy reciente, tristemente, y desde que es legal, desde que es legal, cuando había una persona, una pareja que quería divorciarse, requería del ámbito legal para poder ejecutarlo. Esto dificultó muchísimo los procesos porque los convirtieron directamente desde el inicio en una batalla. Porque en el ámbito jurídico o se gana o se pierde. Los profesionales del ámbito legal están formados en abogados y abogadas para la beligerancia. Esto es algo que ya hablaremos más adelante en un vídeo específico que haremos sobre esto. Y esto es algo muy importante porque para la familia es grave. Claro. Entonces, que desde el inicio, a nivel histórico, los divorcios fueran acompañados por profesionales que estaban formados para la beligerancia, hizo que se convirtieran en lugares de lo que son procesos emocionales por naturaleza en procesos, en batallas legales. Claro, entonces es muy fácil hacer una asociación con divorcio, separación y guerra. Nos vamos a la guerra. O nos amamos o nos odiamos. Y es como, no, detrás del odio hay dolor. Claro. Detrás de todo odio no hay más que mucho dolor. Tanto odias a una persona, tanto te has sentido dolida por lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer. Y de ahí el miedo a que se vuelva a producir. Efectivamente. Entonces es muy importante tener estas dos patas de realidad de dónde se puede hacer en el miedo, que es un miedo alimentado por la cultura y sociedad, por ese histórico real que hemos vivido y por una cuestión emocional propia. Para entonces elegir, ¿lo quiero vivir desde aquí o elijo vivirlo desde el amor? Eso en conexión con lo que hablábamos de los pilares y de distinguir, ¿no? Y poner en el centro las necesidades de las criaturas, me hace reflexionar sobre la importancia también de no hacer una separación únicamente desde el hombre o la mujer conectado con el dolor, sino desde nuestro rol, nuestro papel de madre y de padre. Sí, esto es clave porque es muy importante hacer la distinción entre lo que ha pasado en nosotros, en nuestra relación como hombre y mujer, y lo que pasa como madre y padre. Como hombre y mujer podremos haber tenido 1000 batallas, 1000 historias, puedo a lo mejor detestarte, puedo no volver a quererte en la vida porque como hombre, vale. Pero como padre, no debo perder nunca de vista el rol que ocupas. En nuestro caso no es así, pero en el caso de cualquier otra pareja, nuestros hijos, porque, claro, a mí en concreto me fue muy difícil encontrar un lugar de paz y armonía con el padre de mis hijos cuando yo lo miraba como hombre. Ahí no lo encontraba. Y por más que lo intentaba, decía, es que no puedo. Hasta que entendí que podía verlo a través de los ojos de mis hijos. Claro. Y viéndolo a él no como hombre, sino como padre, wow, eso fue, para mí fue clave en mi proceso de separación y en mi elaboración del duelo. Porque como hombre y mujer habíamos vivido muchas cosas, vale, pero como padre de mis hijos ocupaba y ocupa un lugar sagrado súper importante. A través de la mirada de sus hijos. A través de la mirada de mis hijos pude hacer ese cambio en el que como hombre y mujer pues, se puede dejar a un margen. No tener ya nada que ver. Pero como madre y padre no solo tenemos mucho que ver, sino que tenemos una responsabilidad compartida, me guste o no me guste, pero es verdad, una responsabilidad compartida, un vínculo que ya nos une de por vida, pues qué menos que poder hacer ese duelo y esa distinción. Porque cuando hablamos de una separación consciente, que hablamos que la hacemos desde el amor, no es el amor romántico, cuidado. Todavía no nos hemos enterado que a esta vida hemos venido solo a aprender, pero a aprender a amar, pero no a amar a una pareja, sino el concepto real de amor que tiene que ver con la compasión. Y que tiene que ver con un verbo, con una acción, no tiene que ver únicamente con un sentimiento o con una emoción. Por no alargar demasiado, no tampoco el vídeo, creo que ha quedado bastante claro qué es una separación consciente, pero creo que igual de importante que definir qué es, deberíamos explicar qué no es una separación verdaderamente consciente.
Sí, es habitual confundir una separación consciente con una separación de libro, una separación idílica. Y por eso nos gusta mucho matizarlo, porque volvemos a entrar otra vez en la exigencia. Tú lo dices, no, ya está bien de buenismo, no se trata de sacar matrícula de honor en No hay un que sacar proceso. nota en una Eso, separación. en una separación. Entonces hay que bajar esta teoría a tierra, a la realidad práctica y asequible para cada familia. Entonces una separación consciente no es una separación fácil, no es una separación idílica, no se trata de tener una relación de colegas. No se trata de ser amigos y de continuar manteniendo una relación interpersonal estrecha después de habernos separado, ni de Efectivamente. compartir todos los momentos, e incluso a veces encontramos gente que intenta compartir más momentos que Sí, cuando estaban convivían en juntos. familia. Una separación consciente no es todo esto y tampoco es una separación en la que estamos de acuerdo en todo Ujú. y entonces está exenta de discusiones. No. Una separación consciente parte de que tú tengas claridad en desde dónde quieres llevar este proceso y no requiere, y esto es súper importante, no requiere de que ambos estén por la labor de llevar a cabo un proceso de separación de esta manera. Tiene que ver con que al menos tú tengas claro en que tú lo quieres hacer consciente, es decir, tú no quieres hacerlo desde el automático, desde el miedo, desde la inercia de lo que a nivel social nos lleva la dichosa corriente, sino que tú te paras, reflexionas, te abres al crecimiento personal para conectar con lo que a ti te está moviendo y así poder poner en el centro las necesidades de tus criaturas en las decisiones que, en la parte que a ti te corresponde, porque las decisiones hay que llegar a acuerdos y en la parte que a ti te corresponde no tiras para ti, no tiras para tus deseos, no tiras para tus preferencias, no tiras para taponar tus miedos, sino que pones a las criaturas en el centro dentro de la realidad que tienes. Entonces una separación consciente empieza y termina por ti. Y si la otra persona está también por la labor, pues Genial. genial porque todo es mucho más ágil y más rápido, pero no es lo habitual. Con todo esto, Rocío, lo que creo que debemos subrayar de una manera fehaciente es que independientemente de cómo la otra persona esté procesando su proceso de separación, porque muchas veces nos encontramos que, de hecho, en la mayoría de los casos no están en el mismo lugar el uno y el otro, sino que de alguna manera cada uno está en un momento diferente. Pero que en cualquier caso, si la otra persona está en un momento de dolor muy álgido, podemos seguir teniendo una separación consciente siempre y cuando no nos enganchemos, no nos dejemos arrastrar por ese vagón, sino que seamos nosotras y nosotros los que lo hacemos desde ese lugar de centro, desde ese lugar en el que ponemos en el centro los intereses de las criaturas y desde ese lugar. Creo que lo fundamental no es, como hemos dicho, tanto la respuesta, sino el lugar desde el que tomamos las decisiones. Nosotros ya vivimos el proceso de separación consciente, hemos vivido todos los miedos, las culpas, todas las heridas que se nos han despertado, las hemos atendido. No tuvimos a la otra persona disponible para la separación consciente y lo hemos logrado. Por eso queremos ayudarte a ti, porque tú también puedes lograrlo. Puedes pedir tu sesión de valoración en creada.es. Atrévete.